Chacarerita nomás. Palmitas, palmitas. Adentro. Sigue, sigue, sigue. Ay, ay, ay. ¿Cómo suena ese bombo nomás? Sacaba, sacaba. Recordar anécdotas es hacer que el pasado persista en nuestra memoria, y pasar esas memorias a las nuevas generaciones es hacer que el pasado cobre vida. Y eso es lo que justamente quiso presentar Luis Albornoz en este libro que vamos a charlar ahora, Del viejo mundo al impenetrable, con todos ustedes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí reunidos con don Luis Albornoz, autor de varios libros chaqueños. Y en esta feria del libro estamos para presentar su último trabajo, su última obra literaria, que se llama Del viejo mundo al impenetrable. Del viejo mundo al impenetrable, trazando surcos y sembrando fe. Así se titula la nueva obra de don Luis Albornoz. Don Luis Albornoz es un autor chaqueño, nacido en Castelli, y hace ya unos años que se encuentra radicado en Presidencia Roca, acá justamente estamos, y es un honor para mí hacer esta presentación. Ya es el libro número 5 que está editando y que está publicando don Luis Albornoz. Antes que nada, quiero agradecer por invitarnos a participar de esta feria del libro chaqueño, y me siento muy honrada, una vez más, ante la posibilidad de presentar este libro, de encontrarnos a través del libro con los autores, con la lectura, transitando este camino que yo diría glorioso. Una vez más nos congrega don Luis Albornoz, como tantas veces, como en tantos lugares. Hemos recorrido distintos lugares acompañando a don Luis para dar a conocer sus obras. Y cada vez más estamos llegando a distintas personas, a distintos medios, y ya don Luis no es más un hombre ausente, digamos que ya es muy conocido como autor chaqueño. Volviendo a la obra en sí que se presenta ahora, nos habla un poquito sobre nuestra historia. Las historias que cada uno llevamos, las historias de nuestras familias, aquellas memorias que hacen a nuestra propia vida, aquellos sucesos que a veces fueron felices, otras veces fueron traumáticos, otras veces fueron heroicos, pero que hacen a nuestra propia historia personal. Don Luis Albornoz hizo un trabajo de magia en esta obra. Y nosotros, si nos ponemos a pensar en lo que hacemos cuando contamos memorias, cuando transmitimos estas memorias a las futuras generaciones, cuando damos vida a este pasado que está latente en nuestros ancestros o en nuestros mayores, podemos decir, adultos mayores se dice hoy, cuando revivimos esa historia a través de la transmisión, a través del cuento, de los relatos,
la mantenemos viva. La mantenemos viva en las futuras generaciones. Y eso también hace que nuestras raíces se mantengan vivas. Se mantengan vivas. ¿Por qué? Porque es de donde venimos. Entonces, es muy importante dar a conocer las historias que nos cuentan nuestros abuelos. Pero cuando estas historias, cuando estas memorias las volcamos en un libro, entonces sí, aseguramos la permanencia para las futuras generaciones. Entonces transformamos estas memorias en algo perdurable, en algo inmortal, podemos decir. Y esto es precisamente lo que hizo don Luis Albornoz con la obra literaria que está presentando, Del viejo mundo al impenetrable. Lo que hizo él es escuchar las memorias de don Ricardo, memorias que él guardaba tan orgullosamente de su padre, Enrique Herter, quien vino hace muchos años, a principio alrededor de 1920, aproximadamente, desde Rusia hasta el impenetrable. Todo este trayecto desde aquel lugar hasta nuestro Chaco, cuando Castelli todavía estaba en sus orígenes, podemos decir, recién naciendo, entonces llega don Enrique Herter, que es el padre de don Ricardo, y son memorias que no pueden quedar en el olvido. Entonces, lo que hizo don Luis es recoger estas memorias, estas historias, estas anécdotas de don Ricardo y de su padre, y de su familia que vino desde allá, y volcarlas en un libro. Este trabajo tan valioso, digo tan valioso primero porque el autor tiene que tener una gran capacidad de escuchar, comprender y darle vida a estos sucesos que pertenecen a la memoria de una familia. En este caso, la familia Herter, pero puede ser la de tantas otras que han venido como inmigrantes y que llegaron sin nada, pero con un espíritu muy grande, con unas ganas de trabajar y partiendo acá desde cero. Y de esa forma fueron construyendo nuestro Chaco, lo que hoy es el Chaco. Entonces, este libro coge todas estas historias e intenta transmitir, no solamente para su familia, que sí es importante, para todas aquellas personas que quieran conocer. Y esta es la parte valorable desde el punto de vista del autor y desde el punto de vista también de aquellos que quieren transmitir sus memorias, sus historias y que pueden enriquecer a otras personas. Don Luis Albornoz es el que escribió allá en el norte del Chaco, que inmortalizó a sus colegas docentes que trabajaron en el impenetrable cuando las escuelas eran ranchos y la situación educativa era muy complicada. Él retomó las memorias de sus colegas y las volcó en un libro que se titula Allá en el norte del Chaco. Más adelante, como quedaron corto con un solo libro, escribió otro que se llama Andando por donde anduve, donde también volcó memorias de sus colegas docentes. Y todas tienen la misma característica. Relatos simples, relatos que te llevan a comprender vivencias muy nuestras, muy chaqueñas. Y también no solamente escribió relatos de sus colegas docentes. Don Luis Albornoz también es historiador. Entonces tiene mucho conocimiento sobre historia general, pero más sobre historia chaqueña.
Y escribió otro libro que lo hizo novela, ¿sí? Es dentro del género de la novela, y se llama Timucho y Piquirina. Timucho y Piquirina nos cuenta la historia de nuestro Chaco en la época de la conquista. Y es una historia de amor muy interesante. Pero no se quedó con eso. Siguió escribiendo y trató a través de otro libro remendar, podemos decir, ¿sí? O de alguna manera enmendar el error de todos los argentinos y de los países que intervinieron en la guerra de la Triple Alianza, escribiendo un libro que él lo llama Amar hasta morir allá en la Guerra Guazú. Y bueno, y nos cuenta cómo sucedió esta guerra, pero a través de una novela. Entonces, todo esto es Luis Albornoz. Y ahora nos trae este libro que tiene otra característica, que es transmitir memorias. Yo quiero resaltar esto. Don Luis Albornoz, el mismo que inmortalizó a sus colegas, voy a leer algo que me parece interesante, dice: hoy nos conduce por los caminos del recuerdo, haciéndonos ver la importancia de saber escuchar. Un autor debe tener la valentía y la capacidad de escucha atenta para poder recoger estas historias tan interesantes que dan sentido a nuestra propia vida. La manera en que vamos forjando caminos, superando dificultades y adquiriendo experiencias. Y eso es vivir. Eso es vivir. Este es el mejor legado que podemos dejar a nuestras futuras generaciones, donde a veces se cree que todo se compra hecho. Cuando tenemos acceso a este libro, vamos a notar cómo de la nada o con pocos elementos, estas personas han logrado grandes cosas. Hoy es más simple porque ya tenemos todo hecho, digamos, se compra, se pide, se solicita. La tecnología nos permite un montón de facilidades. En aquella época era todo tan difícil y había que utilizar el ingenio. Y está bueno que las generaciones venideras puedan conocer cómo fueron abriendo camino sus padres, sus abuelos y sus anteriores, digamos. Al escuchar estas historias podemos recrear la aventura de nuestros antepasados y reconocer cómo a las luces de la fe los caminos se allanan. Una vez más, don Luis nos sorprende con relatos sencillos, pero cargados de un profundo sentido de mucho valor, que permitirá al lector revivir emociones jamás imaginadas. Aventurarse a viajar del viejo mundo hasta el impenetrable chaqueño no es algo menor. Y sobre todo, como decía hace un momento, si tenemos en cuenta la época, 1920 más o menos, largarse a venir era aventurarse. Entonces, lo que les quedaba era tener mucha confianza en Dios y también confiar en las personas que le acompañaron para lograr escapar, para lograr salir y realizar esta travesía de salir del viejo mundo para venir a América, para venir a Argentina y para llegar finalmente a nuestro Chaco. Del viejo mundo al impenetrable, libro pequeño, pero cargado de un contenido que lleva al lector desde los caminos del riesgo a la aventura del coraje, el trabajo, las convenciones familiares y todas esas riquezas que hacen a las familias, sobre todo aquellas que han venido desde muy lejos para comenzar desde cero. Eso sí, conteniendo un espíritu cargado de gran fe y mucha confianza en Dios. Esta es una historia más, como tantas otras, que se han trazado cuando vinieron los inmigrantes a nuestro Chaco, a poblarlo,
a hacerlo grande y pujante como es ahora. Bueno, yo como acompañante de don Luis, como presentadora, y siempre estamos acompañando sus obras, alentándolo también. Es mi deber y mi deseo solicitar al lector que pueda disfrutar de estas páginas, y mi anhelo mayor es que este libro del viejo mundo al impenetrable nos enseñe a escuchar a nuestros mayores, a apreciar sus historias que vienen cargadas con mucha sabiduría, que aprendamos a escuchar a nuestros mayores y que podamos apreciar sus historias. Tienen mucha riqueza que dan sentido a nuestra vida hoy, para la vida actual, y muchas veces los jóvenes dicen, qué aburrido el abuelo, yo otra vez está contando lo mismo. Bueno, esas historias son las que dan sentido a nuestra vida y son las que sustentan nuestras raíces. Sabemos de dónde venimos y eso nos va a permitir también comprender hacia dónde vamos. Entonces, una vez más, pedirles que se tomen de la mano de este autor, que transiten las páginas de esta nueva obra literaria, y no solamente de esta, sino también de las demás obras que ya escribió don Luis, las que le mencioné hace un momento, y bueno, conozcámoslo a este prestigioso escritor chaqueño, don Luis Albornoz. Desde este momento queda abierto para que él pueda contarnos en qué consiste su libro, por qué lo escribió, qué lo motivó a escribir, y le damos la palabra a don Luis. Bueno, muy buenas tardes. Feria del Libro Digital, Feria del Libro de General San Martín, organizado, Instituto de Cultura, de la provincia del Chaco. Esta enfermedad que nos tiene asustado a todo el mundo hizo que las ferias de libros que siempre se organizan de forma presencial hoy se tengan que hacer de esta forma, pero a través de la Dirección de Cultura, Contexto, la editorial Contexto, se logró esta posibilidad de llegar a todos, o a todos los que se puede que tengan estos medios modernos, para participar de esta feria del libro. Entonces, en este caso, nuestro libro va a participar en la feria del libro de General San Martín, donde ya otras veces he presentado algunos de mis libros. Agradezco entonces a toda esta gente que está tratando de llevar adelante este sistema nuevo para nosotros, una feria virtual, ¿no es cierto?, a través de la pantalla de los televisores, de los teléfonos. Bueno, mi libro, desde el antiguo mundo al impenetrable, trata de la historia de unas dos familias que llegaron hacia 1920 a la Argentina, que es la historia por la que pasaron muchísimas más gentes que vinieron en aquella época a poblar este país, que le abría las puertas para venir a vivir en su tierra. Es la historia por la que pasaron mucha gente, europeas, alemanes, rusos, checos, italianos, de todos los países de Europa que había pasado por la sangrienta Primera Guerra Mundial y quedó destruida, muchísima gente quedó arruinada, y esta gente tenía que buscar otro lugar. Argentina, Brasil, abrieron las puertas a muchos inmigrantes. También nuestro país necesitaba de gente que haga producir su campo. Y entonces era la oportunidad para abrir las puertas, facilitar las posibilidades de que esa gente del exterior, esa gente extranjera, esa gente europea, pueda venir a producir riqueza, ¿no es cierto?, para que todos vivamos mejor.
Y así comienza mi libro, en un primer capítulo donde cuento el escape, la huida de una familia de alemanes que vivían en Rusia, con un compromiso que hubo ya un siglo antes entre los gobiernos rusos y alemanes para que cierta cantidad de familias vayan a vivir a Rusia. Los compromisos que hubo entre ambos países no se cumplieron. Esta gente, alemanes viviendo en Rusia, se sentían mal, se sentían como ciudadanos de tercera categoría, no tenían ciertos derechos que disfrutaban de los pobladores, de los habitantes rusos. Y entonces lo que querían era regresar nuevamente, pero no le era fácil. No era fácil, había muchas condiciones que cumplir. Aparte de eso, a principios de 1900, para más exacto, en 1914, comienza la Primera Guerra Mundial. Entonces, esos ciudadanos alemanes viviendo en Rusia se vieron como sospechosos de ser espías, porque la guerra también estaba entre Rusia contra Alemania, además de los otros países. Y estos alemanes que antes vivían en Rusia con permiso de los rusos, ahora, al ser sospechados, fueron encerrados en campos de concentración, grandes campos de concentración donde debían trabajar controlados por soldados rusos para que no escapen. Pero los alemanes vieron la oportunidad en este momento de escapar porque la situación que llevaban se iba empeorando. Y así un grupo de personas deciden escapar de ese campo de concentración y llegar hasta un país limítrofe, neutral, donde podían quedar a vivir ahí para luego viajar a América, porque había noticias de que en América había posibilidad de desarrollar su vida de forma como ellos querían. Y ahí comienza el libro. La familia dentro de un campo de concentración, la familia es Herter, el padre, un hermano del padre y un hijo joven que recién cumplía 18 años. El padre se llama Enrique Herter, el hijo menor Enrique Herter justamente, y luego el hermano y una otra hija que no pudo escapar porque tenía un hijo chiquito y el peligro era el llore y el llanto haga que se le cubre la fuga. Entonces esa chica tuvo que quedar en el campo de concentración. Esta gente escapa de ese campo de noche aprovechando una noche de luna y llegan hasta el límite de un país neutral donde se refugian. Pero este escape es muy, muy difícil, porque hay patrullas, soldados rusos que controlan los alrededores. Así pasan por situaciones muy peligrosas. Y ahí es donde aparece la primera milagro en ese escape, en esa fuga, en esa huida. Porque cuando están a punto de ser descubiertos, una voz que ellos creen ser de Dios les advirtió del peligro y a través de esa voz se salvan de ser descubiertos en esa huida. Y así llegan esa misma noche al límite de un país limítrofe. Luego, también les relato el viaje de esta familia compuesta por esas 3 personas y que dejaron a una de ellas en el campo de concentración con su bebito. Relato el viaje en barco hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Un viaje en barco que ninguno de ellos ni siquiera conocía un barco, menos el mar, pero debieron afrontar todo eso. No solamente venían ellos, venían muchísima gente más que venía también de Argentina para probar suerte en otros países, escapando de la pobreza por lo que estaba pasando la antigua Europa. Y así llegan esta familia a Buenos Aires y luego
pasan a vivir a La Pampa, a la provincia de La Pampa, en un lugar llamado Alpachiri. Y allí se conocen con otros alemanes que como ellos ya habían venido y escapado antes, varios años antes, y vivían en ese lugar trabajando como arrendatarios de grandes propietarios de campos. Y se conocen en ese lugar y trabajan juntos la tierra de esos grandes arrendatarios argentinos que le cobran un alquiler, ¿no es cierto? Y así pasan ciertos años trabajando para esa gente, pero hasta que por ahí llega una mala situación, sequías, grandes mangas de langosta que terminan la siembra y les va mal. Después de ahí les viene un tiempo, unos años, y comienza a ir mal por estos problemas climáticos y de plagas, y entonces no pueden pagar el arrendatario, el arrendamiento de la tierra. Y los dueños de los campos le dicen que se deben ir. Entonces, de vuelta otra vez tienen que emprender un largo viaje hacia Santiago del Estero. ¿Por qué a Santiago? Porque hubo una persona que se enteró de que ellos no tenían dónde ir. Era otro señor que tenía grandes campos en Santiago del Estero y les propuso que trabajen con él en Santiago del Estero. Aceptaron porque no tenían otra cosa. Y otra vez un viaje, un largo viaje ya entre más personas porque ya se unieron a esa familia que conocieron allá, que eran varios integrantes, y comenzaron a hacer nueva caravana de carros, arreo de animales, desde La Pampa al Pachiri, hasta la provincia de Santiago del Estero, como 1000 kilómetros por lo menos debe haber ahí, que les llevó muchas semanas de viaje arreando sus animales y en carro. Allí nuevamente están pasando mal porque no le cumplían los compromisos. Y después de estar unos 3, llegan así a 1934, porque están en todo ese tiempo en La Pampa. Luego el viaje a Santiago del Estero, donde están unos 4 años. Deciden dejar Santiago para ir al Chaco, porque se enteran que en el Chaco el gobierno está dando tierras y esta vez dice que no van a trabajar como arrendatarios, sino como propietarios. El gobierno argentino les ofrece la posibilidad de tener su propia tierra en una provincia del norte llamada Chaco. Y ahí levantan todas sus cosas en carro, arriando sus animales, tenían que venir arriando alguna vaca lechera, algunos caballos, además de lo que tiraban de los carros, chanchos, gallinas y todo, para venir a cobrar en la nueva tierra que se le ofrecía. Una de las personas que le hizo esta comunicación, de informarle sobre la posibilidad de vivir en Chaco, fue un sacerdote, el padre Juan Olser, que le dijo que en el Chaco podían tener otro futuro. Y así vinieron, después de mucho tiempo de viajar, llegaron a Roque Sáenz Peña, que entonces recién hacía poco que el tren había llegado ahí, y desde ahí continuaron en su viaje hasta la colonia Juan José Castelli, 20 leguas hacia más de viaje otra vez. Y por fin llegan a Castelli, donde fundan la colonia Castelli. Comienzan de cero. Primeramente el viaje es increíble, sorprendente en aquella época, 1930, 34, como les tocó viajar a ellos, llegar a Castelli, donde todavía el pueblo no existía, pero ya estaban construyendo las vías. Ahí le dan los lotes y cada familia recibe un lote de 100 hectáreas. Se cumple lo que se le había prometido, aunque ellos desconfiaban porque todas las veces le fallaban, pues esta vez cumplieron. El gobierno les dio el lote y comenzaron a trabajar desde cero, hacer casas, hacer alambrados, sembrar, también ser castigado por el clima,
cálido comparado con el que venían de Rusia, y luego en La Pampa, que también era frío. Llegaron a una provincia como el Chaco, donde el clima totalmente distinto, mucho calor y seco, en fin, insectos, pero ellos se sobrepusieron, se pudieron salir adelante. Ahí, en el año 1936, llega ya el ferrocarril y comienza a formarse el pueblo de Juan José Castelli. Y en ese año nace uno de los que va a ser el segundo protagonista de mi libro. El segundo protagonista van a ser de ese muchacho que vino con 18 años, Enrique Erter, desde Europa. Él va a ser el padre, va a ser hijo de esa persona, de Enrique Erter, que nace entonces ya en la colonia Castelli en el año 1936. Esa persona que nace hijo de Enrique Erter se llama Ricardo Erter, que es el segundo protagonista de mi libro. Crece ahí y ve al poco tiempo, como ocurre siempre, va creciendo, tiene que ir a la escuela, en fin, se hace hombre y ayuda a su padre, a toda la familia que van haciendo más hijos, y él se hace también hombre hasta que continúa con el mismo trabajo que le dejó su padre, don Enrique Erter, agricultor, en una chacra cercana al pueblo de Castelli, hasta que se hace hombre, hace su propia riqueza, vamos a decir, su capital, nunca fue rico, hace crecer más su campo, luego compra una casa en el pueblo, pone una carnicería, manteniendo siempre su chacra. Pero él siempre tenía, así como tuvo el padre, mensajes que él veía como mensajes divinos que venían de Dios, donde le comunicaba cosas que él no comprendía, pero a la larga, después de mucho tiempo y después de recibir muchas pruebas, pudo hacer caso de esos mensajes. Y es así que como se bautiza en el Evangelio, de ese momento cambia su vida y comienza en la religión del Evangelio, y ya hombre, ya con familia nuevamente, con hijos grandes, él, Ricardo Erter, se entera del impenetrable y sabe de que la gente de ahí vive en la oscuridad de Dios, religiosa, de religión. Entonces, dice, bueno, así como mi padre pudo venir de tan lejos, también con la fe religiosa, yo quiero ser lo mismo que él. Y voy a llevar la palabra de Dios a esa gente que vive en los montes del impenetrable, de hacer todo, porque por algo Dios me eligió. Se sentía como elegido, porque siempre recibía mensajes a través de sueños, a través de voces, y entonces pensó que era como un deber que tenía de realizar ese viaje. Y fue así que fue a conocer la zona del impenetrable, del otro lado del río Bremejito, en un lugar llamado Paraje Zapallar, así con el mismo nombre que se conoció antes acá, aquí en el norte hay un lugar que se llama Paraje El Zapallar, que está a 110 kilómetros hacia el norte de Juan José Castelli. Entonces él va, conoce el lugar, le gusta, se compra un campo ahí, ya tenía él una camioneta y tenía tractores, y va y comienza a trabajar la tierra, en ese lugar donde fue el primero, porque ahí no había agricultores. Ganado mayor en pocas cantidades, viviendo en los montes.
lleva la agricultura al Zapallar, pero también lleva su religión. Comienza a hablar con la gente y todos lo escuchan, lo siguen, porque necesitaban, parece que alguien venga a hablarles de Dios. Esta persona fue don Ricardo Herter. Estuvo allí 30 años. Primero tenía el rechazo un poco de su propia familia, que no querían aceptar la religión como la aceptaba él. Después todos se convirtieron y lo ayudaron hasta que construyó un templo y ahí en ese templo comenzaron a reunirse siempre. Don Ricardo Herter sembró la semilla de Leván. Primeramente cultivó la tierra obteniendo grandes cosechas y enseñando a la gente cómo se trabaja la tierra. Y luego también sembró la religión del Evangelio entre esa gente que lo siguieron firmemente. Después, ya hace pocos años, avanzado de edad, decidió regresar nuevamente a Castelli, en su chacra donde nació, y hoy vive actualmente en esa chacra, rodeado de sus hijos ya mayores que trabajan junto con él. En este momento, él, don Ricardo Herter, y su señora Juana Conrad están viviendo en su antigua chacra donde él había nacido en 1936. Está viviendo ahí rodeado de sus hijos que lo ayudan en su nuevo emprendimiento, el emprendimiento actual, que es volver a cultivar la chacra que había abandonado por muchos años, durante 30 años, para ir a llevar la fe del Evangelio al lugar del impenetrable. Bueno, eso es el contenido del libro que yo presento en este momento para la Feria del Libro de General San Martín. Estoy creyendo que va a ser un libro que va a interesar mucho, tiene mucho de historia, aunque si bien es casi como una biografía, porque se refiere nada más que a 2 o 3 familias. Pero sin embargo, es eso que les pasó, o por lo que pasaron todas esas 3 familias, la pasaron todos los inmigrantes que debemos honrarlos, respetarlos, porque en aquellos años tan difíciles vinieron a poblar nuestra tierra y a enseñarnos a los criollos a trabajarlas, a saber vivir y formar nuestros propios capital con el esfuerzo de uno mismo, como fue siempre, cuando no había ayuda del banco, no había planes sociales, ni planes para comprar semillas, ni planes para nada, donde no había ni siquiera bicicleta, porque todavía no se había inventado. Esa es la época que yo describo en mi libro, y es la situación por la que pasaron muchísima gente de la zona del Chaco. Muchos de esos inmigrantes, estoy convencido que también vinieron hasta acá, hasta la zona de General San Martín. Otros quedaron en Santa Fe, otros quedaron en Entre Ríos, se esparcieron por toda la zona de nuestro país. Muchos quedaron también en La Pampa mismo y en Buenos Aires. Bueno, la historia yo cuento sobre del antiguo mundo del viejo mundo impenetrable, entonces se refiere a este tema. No sé, no tengo más que decir. Carmen, no sé si quiere. Bueno, sí, No. creo que ya nos ilustró bastante acerca del contenido de la obra literaria, y yo quiero agradecer a usted por tomar estos temas para difundir, y también por brindarnos sus obras, que son muy valiosas, y ojalá el público, nuestros lectores, puedan apreciar. Me gustaría, para finalizar esta presentación, que pueda una reflexión final, un mensaje a los lectores, a los niños, a los jóvenes, a todas las personas que tienen acceso a este medio, y también a los libros en general, sobre todo a las obras de los escritores chaqueños.
Sí, una última reflexión y terminamos, porque el tiempo bueno, también no nos permite. bueno yo aconsejo leer a muchos escritores chaqueños. Yo casi ni me considero escritor, todavía soy maestro rural del Impenetrable, y después de ser ya jubilado, decidí escribir los relatos, que son todos verídicos, en mis dos primeros libros, son los relatos verídicos de los docentes del Impenetrable, porque quería que esa cosa quede escrita, porque si no se escriben, no se olvidan. Y no conocí nunca otro docente o algún escritor que haya encarado ese tema. Y por eso decidí escribir esos libros sobre los maestros rurales de zona inhóspita. Después escribí otros dos libros más, también tipo novela, que relatan hechos reales también, ¿no? Aunque sean novelas. Y bueno, mi mensaje es que las personas, sobre todo los jóvenes, vuelvan a la lectura sana, a la lectura que enseña, a la lectura que le dejan algún mensaje para que aprendan y para que lo vuelvan a, a, a repetir en su quehacer diario, a aprender, a enseñar, a poder realizar cosas que si nuestros antepasados, las personas que nos precedieron como habitantes de esta tierra, les costó tanto, partiendo de cero, ¿cierto? Sin tener nada, para llegar a tener algo y hoy hacer que nuestro país sea rico, es mucho más fácil ahora, en este momento que se vive con mayor tecnología, poder vivir mejor y escapar de los vicios, escapar de las drogas, escapar de las cosas malas y seguir el ejemplo de nuestro mayor. Nada más. Muy bien, muchas gracias, don Luis. Y de esta forma damos por finalizado la presentación. Mi nombre es Delfia del Carmen Sánchez. Muchas gracias y gracias a ustedes por invitarnos.